Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Vindra y hoy quiero compartir contigo una película de yakuzas, una del género yakuza película de gángster japoneses dirigida por Kosaku Yamashita, una película de 1968 que se titula Hibotan Bakuto o en inglés Red Peony Gambler, que en el español sería la jugadora del Peonia Roja. Esta es una película que se convirtió en una gran saga de películas de gángster japoneses y que además esa en particular se convertiría en una película de culto del género, no una película como de culto en la historia del cine a gran escala, por decirlo de una forma, sino más bien en esta idea de el género, una película de género que hay que ver del género de yakuzas. Y entonces protagonizada por Junko Fuji, que fue una actriz que predominó mucho en este tipo de historias, que interpreta a la heroína Oryu, que ella es la que es conocida como la jugadora de la Peonía Roja. Y en esta historia que circula en mostrar una gran tradición yakuza, los primeros orígenes que tienen que ver con las casas de apuestas, las casas de juego, una cuestión muy arraigada del honor que venía todavía como de la herencia de los samuráis, pero que se corrompe, se forma de otra ideología, la idea del yakuza, esa idea del servir, del maestro que venía justamente de la era Edo, la era del samurái, los ronin y toda esa deconstrucción que tiene Japón por sobre todo cuestiones bélicas, y que además la yakuza fuera de esas organizaciones que perdurarían y siguen perdurando por una gran cantidad de tiempo en la historia de Japón. Y esta película que contrasta contra otras películas de esos años que tendrían más hacia el drama personal, hacia la historia romántica, como más y también más cerca del teatro, pero del teatro norteamericano, este teatro muy del drama escénico, de la puesta en escena, y no que sea malo, sino que contrasta mucho, porque esta película además tiene un acentuado en el color muy muy fuerte, justo para tratar de retomar no el teatro norteamericano, anglosajón sobre todo, no tanto norteamericano, sino el teatro kabuki, no en la idea de la representación de los personajes, sino en la idea del color, la forma de presentar, la estructura narrativa que tiene en estos pequeños momentos que va dirigiendo la película, y que lo va dirigiendo el personaje de Oryu, quien se presenta muy amablemente al inicio de la película como en un voz-off muy al estilo del Ciudadano Kane, y que nos da el tono de la película muy operístico, en un romanticismo muy operístico, porque Oryu, quien a lo largo de la historia encontramos que pierde a su padre, un gran jefe yakuza, porque es asesinado junto al río, en unas secuencias muy muy bonitas de cómo se muestra la muerte, con una idea de la censura, pero la idea de las peleas y el conflicto y mostrar los caracteres de las personas se desborda por la actuación de ellos, y personajes que todos son muy humorísticos en este sentido, no de broma, sino humorísticos en el cómo contrastan con los otros personajes, cómo contrastan con el fondo. Hay una ir y venir de diálogos, los fondos están iluminados, coloreados, pintados, el contraste del color es sumamente intenso, la noche es sumamente brillante, casi todo ocurre en el momento crucial, ocurre durante la noche, y todo lo demás ocurre en lugares cerrados, centrados, y este ir y venir de conocer las dinámicas de la yakuza, de mostrarlas en una película, de cómo es el ambiente, jugar con la idea del teatro kabuki, el teatro, la escenificación, y que además tenga una puesta escénica
visual, narrativa, cinematográfica. Es una película muy, muy entretenida de ver, con una gran plástica, y además las actuaciones en esta idea de los dramas convencionales puestas en una película de acción que tiene violencia, secuencias de golpes, secuencias de muerte, secuencias de acción tan estructuradas hiladas mediante la dinámica personal, sobre todo de Oryu, que está lidiando con extractos y figuras de poder de las demás casas, de estas yakuzas, de esta mafia, gran construcción de seres apoyados por grandes bandas y grandes personajes alrededor de ellos. Y algo curioso, que en la historia no es tan marcado en sí la participación de las mujeres tan fuerte como lo es Oryu en esta serie de películas, que es lo que hace una película entrañable. El personaje femenino resalta sin dejar de ser femenino, sin dejar de buscar el amor, sin dejar de buscar el amor de su padre, y que descubriríamos que está buscando la venganza de su padre, y que ha sido orquestada por un montón de personajes ahí alrededor, y que eso construye la drama de la película, toda la drama y el trama de la película, las esferas de poder, los que están engañando, los que están mintiendo, la idea del honor, la idea del personaje femenino que se va a desvivir por la idea igual del honor, el recuerdo de su padre, entre la idea de enamorarse de este forastero que es un gran espadachín, de el amor que tienen los adeptos a ella por el amor que le tienen a su padre, y todos en una búsqueda de venganza, cada uno desde sus esquinas de sus propios espacios, y cuando se encuentran en lo íntimo se va desvaneciendo y se va debilitando esa idea de la venganza. Pero algo cambia, porque este juego de poder no deja a nadie en paz, no va a dejar que nadie pueda salirse fácilmente ni salirse con la suya, y tendrán que ser más vivos, más entrañosos, así mucho más benignos para el otro, y van convirtiendo esta película en un montaje escénico muy dramático, con una idea operística de amor y con personajes humorísticos en su presencia. Y reitero, no de humor, sino cómo resaltan y contrastan sus defectos y los convierten en parte de estos personajes que luego los amaríamos en películas súper caracterizadas, en películas mucho más modernas de acción. Que el caso más cerquita podría ser Borderlands, el caso fallado de Borderlands, pero mucho de esta idea de los superhéroes y todos estos personajes idílicos que viven en contra en el sistema, que son muy graciosos, que tienen frases que nos causan mucha emoción, pero que a lo mejor moralmente están en disputa. Esta película y esta esencia de esta película, que perdurará en muchas otras películas de Yakuza, es fundamental e importante entender. Entonces, esta mezcla de acción, drama, los elementos tradicionales japoneses, el enfoque del personaje femenino, la idea de ser honorable, de ser fuerte en un entorno dominado por hombres, y por hombres de todo tipo y de toda clase. Y entonces se convierte en un clásico del cine de Yakuza, el cine de gángsters, y que justo son de las pocas películas que tienen esta representación de lo femenino a partir de lo femenino. Y eso es una historia muy bonita de contar, porque va degradando al personaje, no degradando a hacerlo menos, sino de diluir al personaje, dándole muchas sombras, muchas posibilidades, al igual con los personajes que van entrando. Y los otros personajes femeninos, algunos mucho más toscos, algunos mucho menos femeninos, mucho más tirados hacia lo masculino, se convierte en el gran problema y el gran conflicto de nuestra heroína Oryu, porque además de su belleza y su forma de presentarse, le incomoda a todos, les es molesto a todos, porque los hombres se dejan deslumbrar por su belleza. Y entonces, cuando aparece la figura que no va a ceder ante esa belleza, tiene que ceder hasta la idea del diálogo, el poder de la palabra, su presencia, su propia forma de interpretar y jugar el rol de manipulación, de cómo es la jerarquía de los hombres, y que además presenta a otros personajes femeninos también en puntos estratégicos y puntos fuertes de poder, aunque bien
es de otro lado y de otras perspectivas, pero siguen estando ahí y es muy interesante ver esta película que tenga estos personajes femeninos tan marcados y sin tener una agenda, sin tener una necesidad de incluirla, sino que a partir de esos personajes construyen la historia, van diluyendo toda la narrativa, van agregando, quitando cosas, hay un trasfondo y que además Rion es quien nos lleva toda la narración, es presentar a toda la película y eso la hace que sea una película sumamente emocionante desde lo narrativo, desde la construcción del personaje. Pero insisto, esta cuestión plástica del color, el rojo, el azul que resalta a la vista, el montaje escénico que es peculiar porque por lo general estas secuencias como muy de Hitchcock tienen que ver con cómo se desplaza la cámara en el espacio y en el set. Aquí la cámara no se mueve mucho, sino que los personajes van reconstruyendo esta forma narrativa a partir de invadir el espacio, utilizar el espacio, moverse más adelante, más hacia atrás y creando una cosa maravillosa en la película que es el cuadro, el framing. Y entonces con sutiles movimientos de cámara y un gran montaje de movimiento de los personajes para que se desplacen en el espacio y tengan que hacer en el espacio y tengan que contar en ese espacio, hacen que haya unas tomas bellísimas, unas secuencias muy interesantes y estos momentos emotivos resaltan mucho porque contrastan con los géneros de las películas que existían en esos momentos. Películas mucho más alocadas, mucho más sencillas, películas como más comprometidas con la cuestión artística y películas que buscaban una cosa en particular. Y esa película, aunque si bien, insisto, no es el gran boom, es una película que está bien construida a partir de su narración, sus personajes, lo que presenta y cómo los muestra y que no exagera más allá. Es una película sumamente honesta, sumamente hermosa de ver, muy atractiva y atrayente. El diálogo, cómo funciona, el estratos de poder, las secuencias de acción están bien hechas, se sienten bien, se siente vivo y además representa muy bien a la época en la que está la película, porque no ocurre en la época en la que está hecha la película, sino un poco mucho más antes, ¿qué tal la expresión? Pero sin duda es una película que no puedes dejar de ver. Muchas gracias por estar aquí y compartir esta película de Yakuza conmigo. Si no la has visto, te la recomiendo mucho que la veas. Si ya la viste, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Ququé no? ¿Te encantó este personaje? A mí se me hace un personaje maravilloso, este personaje femenino. Si te gustan otras películas de Yakuza, te gustan la idea de la Yakuza y las has visto en otras películas, compártelos aquí en los comentarios. No olvides dejarle like, de compartir todas sus estrellas si me estás escuchando en Spotify. Y si quieres hacer alguna recomendación para traer aquí al canal, al contenido, te lo agradeceré un montón. Así que nos vemos, escuchamos la próxima. Ahí los vidrios.